Vale, muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a compartir el poder de las primicias se llama. ¿Qué significa primicias? Primicias es el principio o primeros frutos que produce cualquier cosa no material, ¿no? Es algo que lo hacían en el pueblo de Israel, lo hacía, dar las primicias. Por ejemplo, vamos a ver qué pone aquí. Dice en Romanos 11:16, dice, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué nos quiere decir aquí este texto? Ok, dice que si el primer pedazo es santo, y aquí puse como ejemplo, pero me sale demasiado grande, lo voy a girar, porque si no, no lo van a ver. Si el primer pedazo de masa es santo, se refiere, el resto de la masa también es apartado. O sea, si yo consagro lo que hacía Israel era consagraba sus primicias, sus primeros frutos. Por ejemplo, si cosechaban uvas o iban con los primeros frutitos y lo consagraban al Señor, ¿ok? Y de esto podemos sacar varios ejemplos, como por ejemplo, las primicias en un matrimonio sería el noviazgo. Señor, te consagro mi noviazgo, guardándome, protegiéndome en santidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú haces eso? Dios se compromete en guardar el resto de la masa restante. En otras palabras, se compromete a guardar tu matrimonio. Por eso es importante que nosotros podamos guardarnos antes de casarnos. Porque si tú dices, Señor, yo te consagro mi noviazgo, entonces estás permitiéndole a Dios para que Él te proteja en el matrimonio. Por ejemplo, en el tema del tiempo. En el tema del tiempo también nosotros tenemos la costumbre de que cada año, el 31 de diciembre, ¿qué hacemos? El 31 de diciembre. Cierra el año, nosotros faltando 5 minutos, 10 minutos, nos tomamos de la mano en oración. Señor, gracias por este año que se va, te consagramos este próximo año que entra, para que tú tomes el control de cada momento que vamos a vivir este año. O sea, te lo consagramos a ti. Entonces tú estás consagrando esas primicias de ese año. No sé, ¿me están entendiendo hasta aquí? Sí. Ok. Yo sí. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo con eso? Consagrar todo el año. Otra de las costumbres que nosotros tenemos es los meses. Cada vez que vamos a pasar de mes, lo hacemos con mi esposa. ¿Vale? El último día del mes, el primer día del mes, cuando estamos cerrando, Señor, te consagramos el mes. Y lo puedes hacer también con tu día, cuando tú empiezas tu día. Tu primer día dice, si las primicias son santas, Señor, aquí está mi primicia de día, ¿no? Si tienes un negocio, también lo puedes hacer con el negocio. Como por ejemplo, como por ejemplo, Señor, aquí están mis primeros frutos. Tú lo puedes hacer con tu negocio, con tu trabajo, también lo puedes hacer. ¿Por qué consagras? Porque tú le estás diciendo, Señor, aquí está, y yo sé que tú vas a proteger mi trabajo, mi negocio, mi tiempo, mi vida, mi matrimonio. Entonces, es el poder de las primicias o de lo primero. Vamos a seguir viendo a ver qué. Dice Éxodo capítulo 13, verso 2, dice, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel. Tanto de hombre como de animal me pertenece. Entonces el Señor les dio un mandato al pueblo de Israel. Y por eso nosotros cuando leemos los evangelios vemos que cuando nació Jesucristo, ¿qué pasó? Ellos fueron ¿a qué? María y José fueron a consagrar al Señor. Y dice que ofrecieron un holocausto y hicieron pues eso, una oración. Como está dicho, que se consagre las primicias, en este caso, tanto de hombre y también de animal. Era una de los mandatos que el Señor le dio al pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice en 1 Samuel capítulo 1, verso 2, y vamos a ver el poder también el poder de las primicias o el poder de lo primero, cuando tú ofreces a Dios lo primero. Dice, entonces hizo voto y dijo, esta es Ana. Ana no podía tener hijos. Dice que Dios le cerró el vientre. Dice, oh Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva,
Dice, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Ana no podía tener hijos. Y dice que Penina le afligía, se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y entonces ella decide, Ana, hacer un voto a Dios y le dice, Señor, no puedo tener hijos, pero el primer hijo que venga te lo voy a consagrar a ti. O sea, no solamente que le consagraba como primicia, sino que lo iba a dejar en el templo, Samuel, que se va a convertir en uno de los profetas del Antiguo Testamento más conocidos. Porque dice la Biblia que Samuel escuchaba la voz de Dios, que Dios le hablaba al oído a Samuel. Samuel ungió a Saúl. El profeta Samuel ungió al rey David. Entonces vamos a ver qué pasó con esta mujer. Dice que ella queda embarazada. Ana. Diego, perdón. Sí. ¿A qué se refiere que nunca pasará nada? Ok, eso sí, mira, justo mira, lo tengo aquí y gracias que me preguntas porque lo tengo allí para explicarlo. Eso, cuando dice nunca pasará navaja, era una consagración que lo hacían para los nazareos, como por ejemplo Sansón. Sansón, entonces se dejaban el pelo largo y tenían 7 trenzas. Una vida dedicada para Dios. Pero ahí se refiere sobre su cabello. Se refiere al cabello, pero también se refería a la consagración que él iba a tener Samuel. Porque él se iba a levantar como un profeta poderoso en el tiempo de Saúl y en el tiempo de David. Por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que se llama María, que alguna vez le he mencionado. Entonces ella tampoco podía tener hijos y parece que lee este texto. En ese tiempo ella era católica, entonces le dice lo siguiente: Señor, si tú me das un hijo, dice, si tú me das un hijo, dice, lo voy a poner por nombre Samuel. Y ella se queda embarazada. ¿Qué edad se quedó embarazada? 40 y pico. Lleva 20 años más, un poquito más. Y se queda embarazada. Ella hace esa oración, se queda embarazada. Su hijo lo pone por nombre Samuel, como ella le había dicho. Y él, este Samuel, ellos eran de Canarias. Van a vivir a Valencia, de Valencia se mudan aquí a Madrid. Se muda aquí a Madrid. Y él la llama y le dice, vente para acá, mamá. Y en Madrid la conocemos. Ella recibió al Señor, se bautizó. Mira cómo esa oración hizo que ella pudiese conocer a Dios. Con ese voto que ella hizo, también que lo cumplió. Esta mujer, a ver si algún momento la podemos traer. Este domingo iba a venir, pero al final se cruzaron ahí, hubo problemas y ya no pudo venir. Entonces dice que ella desterró a Samuel y lo dejó en el templo. Lo dejó en el templo y Samuel dice que se crió en el templo. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Qué le pasó a ella? Dice, entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer. Y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. Dice, el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Entonces vemos como ella, al hacer este voto que pasó, se desató luego la bendición de Dios para con ella. Luego ya tuvo más hijos, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 17. Es la historia de Elías. Y dice la palabra que Dios le dio una orden a una viuda para que alimentase a Elías. Vamos a ver qué dice. Entonces Elías le dice a esta viuda, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero... Ok, antes de continuar. Entonces él se topa con la viuda Elías y le pregunta qué está haciendo. Y la viuda le dice lo siguiente: estoy preparándome el último bocado de pan y de agua para meterme en mi casa y morirme con mi hijo, le dice ella. ¿Por qué? Porque Dios había cerrado, o mejor dicho, Elías había hecho una oración y Dios cerró el cielo por 3 años y medio. Y por 3 años y medio dice que no llovió en Israel y en sus alrededores. Entonces esta viuda ya iba a comer el último bocado de pan que tenía y dejarse morir. Y el Señor manda a Elías a donde esta viuda. Y cuando llega, Elías se pone a conversar con esta viuda le dice que se va a dejar morir. Y le dice lo siguiente a Elías: no temas,
veas como has dicho, pero primero, dice, hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que el profeta que hace, le dice, ok, ya es el último pedazo, dice, pero primero tráemelo a mí. Imagínate. Otra persona diría, ¿qué profeta más cara dura? Mira que la pobre mujer se va a morir y le quita el alimento. Entonces dice, imagínate, yo me imagino a esta mujer que iba a hacer su última comida y habrá dicho ella, ¿será verdad lo que me dijo este hombre que viene a robarme el alimento? Ya, también había venido una palabra de parte de Dios, que si ella lo hacía, no se iba a acabar la harina de la tinaja, ni se iba a agotar el aceite. Entonces, ¿qué tengo que perder? Dijo esta viuda. Lo voy a hacer, voy a traerle primero al profeta. ¿Y qué pasó? Efectivamente, no se le acabó, ellos tuvieron aceite, ella cada vez que iba a cocinar, el aceite y la harina como que se multiplicaban y pudieron sobrevivir hasta que vino la lluvia, hasta que ya Israel, hasta que ya hubo comida en Israel. Entonces, yo estaba, cuando estaba estudiando esta parte, decía, ¿a quién le gustaría ver milagros así? Primero para Dios y luego ya después vino esa respuesta, ¿no? Mateo capítulo 22, verso 37, dice la palabra, es Jesucristo hablando. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Estábamos hablando de lo que es las primicias y lo que es lo primero. Entonces, aquí el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Pero primero, para que nosotros podamos amarle, dice la epístola de Juan, en el capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros primeramente debemos de dejarnos amarnos por Dios. Yo una de las costumbres que tengo es decirle al Señor, Señor, enséñame a amarte. Porque ¿cómo nosotros le vamos a amar si no vemos su amor? Pero en este transitar, en estas próximas semanas, en estos años, si nosotros nos disponemos a ver el amor de Dios, lo vamos a ver. Lucas capítulo 10:5 dice, y en cualquier casa donde entréis, decid primero, pase a esta casa. Pase a esta casa. Por eso a veces cuando entramos en alguna casa decimos, pase a esta casa. Marcos capítulo 10, verso 44, dice, cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Y por eso vemos también cuando el Señor le lava los pies a los apóstoles, vemos que le dice Pedro, Señor, no me laves. Y dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, le dice el Señor a Pedro. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Imagínate el mismo Dios que se despojó, el mismo Dios que se despoja de su trono, de su gloria, viene aquí y nos da ese ejemplo de lavarle los pies a Pedro. O sea, nos da ese ejemplo el Señor. Entonces lo que dice es que si nosotros queremos ser primero, que sirvamos. Y primeramente empezamos sirviendo ¿por dónde? Por nuestra casa, por nuestra familia, ¿no? Es donde nosotros empezamos sirviendo y luego ya lo que el Señor nos vaya poniendo. Jueces capítulo 20, verso 18 dice, los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y dijeron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor les dijo, Judá subirá primero. ¿Qué significa la palabra Judá? La palabra Judá significa agradecimiento o alabanza. Entonces por eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Primeramente cuando llegamos, alabamos y adoramos a Dios. Por eso es lo que significa Judá. Y por eso es que el Señor le dice primeramente Judá, primeramente la alabanza, primeramente el agradecimiento. Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Dice, yo soy el alfa, el omega, el primero
y el último, el principio y el fin, ¿no? Entonces yo creo que ya les había compartido este texto de que el Señor sea nuestro principio y sea nuestro final. Que cuando nos levantemos podamos darle las gracias a Dios y cuando nos acostemos de la misma forma. Si tenemos la oportunidad, déjale, no pasa nada. Si tenemos la oportunidad siempre de hacerlo, que lo podamos hacer. Vamos a ver qué dice aquí. Pero también tenemos luego la otra parte. Dice Salmos capítulo 78, verso 51. E hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Can. Vemos como también hay primicias del otro lado cuando uno vive lejos de Dios. Y fue una de los juicios que Dios trajo para Egipto, los primogénitos. Y dice que ese día se levantaron y todos los primogénitos de Egipto murieron. ¿Por qué? Porque Faraón no quiso obedecer a la voz de Dios, no quiso obedecer ese mensaje que Moisés le llevó de parte de Dios, sino que dice la Biblia que él endureció el corazón, Faraón. Bueno, mandó a matar todos los días. Y dice la Biblia que vino un ángel de la muerte y murieron todos los primogénitos de Egipto, murieron también todos los primogénitos de los animales. Por la cautividad de Faraón sobre el pueblo de Israel, porque no les quiso dejar libres. Y vamos a ver también qué pasó con Salomón. Dice Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla de alrededor de Jerusalén. ¿Qué pasa con Salomón? Que una de las primeras cosas que hace Salomón es emparentar con la hija de Faraón. Entonces habíamos dicho que Faraón tipifica a Satanás. Entonces él se casó con la hija del diablo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces vemos cómo luego Salomón terminó. Él tenía esa sabiduría, Salomón. Vemos cómo escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, pero Salomón terminó mal. Salomón terminó mal porque una de las primeras cosas que hace es emparentar con la hija de Faraón, vamos a decirlo así, emparentar con la misma hija del diablo, con el mismo Satanás. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 4, dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor le está hablando a una de las iglesias que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Entonces le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero antes de que aparezca este texto, el Señor le dice, muy bien, Éfeso, veo que has crecido en obras, veo que disiernes quiénes son falsos hermanos y quiénes son hermanos verdaderos, veo que estás dando limosna a los pobres, veo que has crecido en la obra de Dios, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando yo estudiaba este texto, cuando se refiere, porque uno dice, ¿y qué es el primer amor? ¿No? ¿Qué quiere decir cuando la palabra dice has dejado tu primer amor? Pues estudiando este texto en el original dice has dejado tu más alto amor. Has dejado tu más alto amor. Puede ser que... ¿Se refiere a Dios? Claro, has dejado tu más alto amor hacia el Señor. A eso se refiere el primer amor, porque esto yo tampoco no avanzaba a entender. Digo, cuando a veces escuchas has dejado el primer amor, ¿y cuándo fue mi primer amor? ¿O cuál fue el momento de...? Entonces lo que quiere decir ahí es que has dejado el más alto amor, que hubo un momento donde estuviste arriba y de repente tu amor hacia Dios empezó a decaer. Pero también cuando dice amor, dice buena voluntad. O sea, empezaste a perder interés por las cosas de Dios, estabas más interesado antes por las cosas de Dios, pero de repente como que bajó ese interés, empezaste a menguar en esa a lo mejor lectura de la Biblia, en esa relación con Dios, empezó como ese mengue. Y es algo que el Señor le advierte a la iglesia de Éfeso, que se vuelva, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, a ese primer amor, que vuelva a subir en esa relación con el Señor, en esa lectura de la palabra. Y luego Apocalipsis, para cerrar, capítulo 9, verso 12, dice, el primer ay ha pasado, he aquí, vienen 2 ayes después de estas cosas.
Como estábamos hablando de las primicias, de lo primero, y de lo primero encontré este último texto, y este último texto se refiere, porque estamos ahora mismo en la parte contraria, se refiere al momento de la gran tribulación, cuando venga ese momento de caos sobre la tierra. Dice, pero el primer ay ha pasado. ¿Qué es lo que va a pasar? Primeramente la Biblia nos habla que va a venir el arrebatamiento de la iglesia, se llama. ¿Qué significa el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia es que de repente cristianos nacidos de nuevo van a desaparecer de esta tierra, de este mundo. Eso lo tenemos como ejemplo con la vida de Enoc. Dice que él no murió, Enoc no murió, Moisés tampoco murió y Elías tampoco murió. Y la epístola de los Corintios nos dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, que nosotros podamos estar preparados para que cuando venga ese tiempo, nosotros y toda nuestra familia, salir con el Señor. Porque ¿qué pasa cuando salgamos de aquí? Ya ¿quién va a orar aquí? Ya no hay nadie que ore. Entonces cuando se va a desatar todo lo que el libro de Apocalipsis en la parte final nos habla, y en Mateo capítulo 24 que habla de todo el mal, dice Jesucristo que no habrá tiempo como aquel tiempo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración. Y Señor, en nombre de Jesús, gracias por esta tarde y este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, querido Padre. Y pedimos de tu ayuda, Señor, para poder, Señor Jesucristo, ponerte a ti primero, Señor, como dice, Señor, tu palabra. Y este gran mandamiento, que te amemos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, esta reunión, Señor. Y también, Señor, bendecimos a todos aquellos hermanos, papi, que no pudieron venir el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén.